¿Quieres ser bombero? Debes saber esto. Hola, mi nombre es José Beckford y me complace darte esta breve reseña sobre los bomberos. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, para poder recibir más información como esta. Sin más, empecemos. Bombero. Bombero es la persona que se dedica a extinguir incendios y rescatar personas en dicho caso y otros tipos de siniestros, así como intervenir en la prevención de estos eventuales sucesos. Tradicionalmente realizan su trabajo mediante bombas hidráulicas, que se utilizaban para sacar agua de pozos, ríos o cualquier otro depósito. Época romana. Hay muchas evidencias históricas de acciones de grupos de personas organizados contra incendios, pero las pruebas más antiguas de lo que podemos comparar con un cuerpo de bomberos actual aparecen con los romanos. En 2004, unos arqueólogos alemanes, bajo la dirección de Bernd Weifgen, descubrieron en el Valle del Rin, lo que fue descrito como una bomba de agua de 1650 años de antigüedad. El equipo contaba además con un tubo delgado de 1.10 que iba unido a la bomba. Inicialmente confundida con una lanza, las pruebas posteriores revelaron que se trataba de un conducto o manguera. Se atribuye al primer emperador César Augusto la creación oficial del primer cuerpo de bomberos organizado en Roma. Sin embargo, años antes, un rico y ambicioso aristócrata llamado Marco Licinio Craso, su riqueza provenía de los bienes raíces y el alquiler inmobiliario, había organizado una especie de servicio contra incendios de Roma, pero también organizó las primeras brigadas de incendiarios de las que se tiene referencia en la historia, asegurando así que sus bomberos tuvieran siempre trabajo, y siendo estos controlados por el cruel Craso, no les daba orden de apagar el incendio si el dueño del territorio o construcción no lo vendía a precio de renta en ese instante. Así, la gente prefería ganar el dinero de la venta injustamente, que quedarse una casa o parcela devastadas. Compañías de bomberos. Los primeros cuerpos de bomberos modernos solían ser compañías privadas dedicadas al control de los incendios, como es el caso de la Union Fire Company, fundada por Benjamin Franklin. No fue hasta mediados del siglo XIX cuando pasó de ser un ámbito empresarial a ser departamentos públicos del Estado. Organización. La mayoría de los bomberos pertenecen a cuerpos de titularidad pública y pueden ser de dos tipos, asalariados y voluntarios. También existen bomberos privados, bomberos forestales, cuerpos de bomberos en fábricas y empresas y cuerpos de bomberos dedicados a las áreas universitarias, que generalmente colaboran en investigaciones científicas en pro de la profesión, además de desempeñar las labores típicas de un cuerpo de bomberos. Bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios son agrupaciones de socorristas que arriesgan sus vidas acudiendo a múltiples emergencias. Los bomberos pueden ser voluntarios asalariados. En el primer caso, se trata de hombres y mujeres que, en su tiempo libre, cumplen con estas funciones. Los bomberos asalariados, en cambio, pertenecen a la policía o a otras fuerzas de seguridad y reciben un salario por su labor tal como su nombre lo indica. Los bomberos voluntarios hacen su trabajo de forma desinteresada y no perciben un salario por él. Según explicó Alfonso, solo algunos cuarteles de ciudades grandes que necesitan guardias presenciales las 24 horas destinan parte de sus fondos a remunerar a quienes permanecen en el cuartel. Además, se incluyen prestaciones destinadas a cuidar a los bomberos y bomberas que sufran algún tipo de accidente, como asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación y traslados. Se contempla a su vez una prestación económica en el caso de incapacidad laboral temporaria. Bombeo aeronáutico. Los bomberos aeronáuticos son los encargados de atender las emergencias en los aeropuertos y sus cercanías. Este es un trabajo que requiere de actividades de alta intensidad, por lo cual es necesario que cuenten con una buena condición física. Dentro de las emergencias que se pueden presentar están los incendios, rescates, accidentes e imprevistos presentados en las aeronaves. Funciones: actuar en las eventualidades o emergencias de las instalaciones en temas de lucha contra incendios. Realizar las operaciones de salvamento y rescate de personas administrando primeros auxilios si fuera necesario. Realizar las inspecciones de pista, señales, luces y otros accesorios de emergencia. Bomberos forestales trabajan para el ciudadano y el ambiente en las distintas urgencias que producen los incendios forestales, protegiendo así a las personas, los bienes personales, económicos y ambientales. Cuentan con medios y brigadas terrestres y aéreas, tienen una alta cualificación física y técnica en las distintas técnicas de extinción de incendios forestales. Sirven de apoyo en distintas situaciones de urgencias en el medio rural como inundaciones, caída de árboles, incendios en viviendas o vehículos, etc. Pruebas físicas. Algunas de las pruebas físicas para ser bombero pueden variar según los criterios y decisiones de cada convocante. Sin embargo, hay una serie de categorías de pruebas físicas que siempre se repiten: pruebas acuáticas, carreras de velocidad, carreras de resistencia, fuerza de tren superior. Otras pruebas que miden otras habilidades requeridas para el puesto: equilibrio,
claustrofobia, agilidad, etc. Voluntariado. Existen cuerpos de bomberos en que sus miembros no reciben una remuneración por esta actividad y la realizan como un servicio comunitario. Existen cuerpos de bomberos voluntarios, que funcionan como una sola institución jurídica dividida en varias compañías y cuerpos, sin recibir salario y obteniendo recursos a través de donaciones, recursos fiscales, incluso del propio dinero de los voluntarios para comprar material, equipos y entrenamiento del personal. Podemos clasificar los bomberos en 3 categorías: voluntarios con o sin remuneración, el cuerpo de bomberos oficiales, en calidad de empleado público, y por último los bomberos aeronáuticos encargados de la extinción de incendio en los aeropuertos. Los 3, por mandato de ley, prestan el servicio público esencial de la gestión integral del riesgo contra incendios, atención a incidente con materiales peligrosos y rescate en todas sus modalidades. Además, en otros países existen los bomberos voluntarios junto con los bomberos permanentes, asalariados, que reciben la misma capacitación y recursos y son parte importante en la organización del cuerpo de bomberos. En el 80% del país existen organizaciones comunitarias de bomberos voluntarios. Estas están divididas en regionales. Muchas de ellas pertenecen a federaciones que a su vez se asocian. Funcionan como asociaciones civiles independientes sin fin de lucro y sostenidas por contribuciones de los vecinos complementados por subsidios gubernamentales y donaciones de otros países. Muchas de estas asociaciones, sobre todo en las ciudades grandes, tienen un pequeño núcleo de bomberos pagados, como empleados privados, para poder garantizar la prestación del servicio. Existen también bomberos universitarios. Atienden urgencias dentro de los campus universitarios y las zonas aledañas. Sin embargo, su trabajo más importante consiste en el desarrollo de nuevas tecnologías en el área, gracias al alto nivel de educación de sus miembros. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Universidad Santa María, la primera universidad privada que formó un cuerpo de bomberos, el 12 de mayo de 2010. Por